En las entrañas de tu cuerpo habitan diminutas partículas que están dañando tu salud y la de tu familia. Pequeños fragmentos tóxicos que provocan graves enfermedades digestivas, reproductivas e incluso cáncer. No vas a creer lo que estás a punto de ver a continuación. Te vas a quedar flipando. Estás consumiendo plástico en el agua embotellada. Y esto es peligroso. ¿Te has preguntado alguna vez si el agua embotellada que tomas a diario realmente es segura para beber? ¿Qué pensarías si te digo que el agua que ingieres todos los días está llena de pequeños trozos de plástico? O peor aún, que esos pedacitos de plástico están entrando en tu cuerpo y en el de tu familia y que existen altas probabilidades de que estos sean los principales causantes de tus problemas de salud. Así es, estás consumiendo 5 gramos de plástico semanalmente. Un estudio reciente encontró que el 93% del agua embotellada contiene partículas microplásticas, revelando que son causantes de misteriosos problemas de salud como afecciones digestivas, reproductivas e incluso el cáncer. Los microplásticos derivan de múltiples fuentes. Los podemos encontrar en los productos envasados y recipientes de alimentos y bebidas, aunque la mayor ingesta a nivel mundial, de acuerdo a los estudios, provienen de los mariscos, la cerveza, la sal y, por supuesto, del agua. En este video exploramos los peligros del plástico en el agua embotellada y lo que puedes hacer para reducir su consumo. Comenzaré por hacerte una pregunta legítima. ¿Sabes qué tienen en común la cima del Monte Everest y nuestro torrente sanguíneo? Pues nada más y nada menos que en ambos se han encontrado partículas de microplásticos y nanoplásticos, en donde los primeros son partículas que tienen un tamaño menor a 5 milímetros y los segundos de un tamaño inferior a 1 micrómetro, lo que en otras palabras significa que la contaminación por estas diminutas partículas de plástico ya contamina todo lo conocido por el hombre. El plástico está en todas partes: desiertos, glaciares, selvas y océanos, y los microplásticos y los nanoplásticos se han encontrado en gusanos, peces, aves, mamíferos, incluyendo los seres humanos. Se calcula que cada año llegan al entorno natural unos 20 millones de toneladas en forma de polvo procedente de la industria del plástico. Esto, por supuesto, contamina también lo que comemos y bebemos. Estudios recientes han determinado que semanalmente consumimos unos 5 gramos de partículas plásticas, aproximadamente lo equivalente al peso de una tarjeta de crédito. Ahora bien, parece que la situación empeora si tomamos agua de botellas plásticas. Una investigación de la Universidad de Columbia demostró que en cada botella de plástico se encuentran miles de estas diminutas partículas. Vamos a desmenuzarlo y analizarlo desde el fondo. En 1907, el químico estadounidense Leo Hendrick fabricó un material novedoso y modelable a partir de los residuos del procesado del carbón que llamó baquelita. A partir de este momento, el ser humano ya no dependería más de los materiales procedentes de los mundos animal, mineral y vegetal, aseguraba la General Bakelite Corporation en ese entonces. Lo que siguió fue uno de los éxitos más espectaculares de la historia de la economía. Para 1983, el consumo de plástico ya había superado la industria del acero. Los avances de las últimas décadas, que inicialmente buscaban mejorar y facilitar nuestra vida, pueden ser un arma de doble filo, y muchos investigadores ya hablan de la necesidad de volver a los envases de vidrio. Retrocedamos unos años atrás. Entre 1950 y 2015 se produjeron en el mundo unos 8.300 millones de toneladas de plástico, y, como sus moléculas no son biodegradables, estas persisten en cualquier parte del globo. El problema es tan grave que actualmente hay más masa de plástico que masa animal. Incluso si a partir de ahora no se fabricaran ni un solo gramo más de plástico, todavía quedarían en circulación unos 2.600 millones de toneladas en uso. Aunque esta situación preocupa a entidades sanitarias, conservacionistas, ecologistas y academias, los fabricantes de plástico están muy lejos de ni siquiera regular su producción. Al contrario, se estima que para 2030 se habrán superado los 550 millones de toneladas anuales. Cuando este plástico se descompone en el ambiente, se crean partículas de un tamaño que va desde 1 micrómetro hasta los 5 milímetros, denominadas nanoplásticos y microplásticos respectivamente. Y estas diminutas sustancias están siendo consumidas tanto por animales como personas, es decir, tú y yo los estamos consumiendo.
Se han encontrado partículas plásticas en placenta y en muestras de heces humanas. Un estudio de la Universidad de British Amsterdam ha detectado por primera vez su presencia en el torrente sanguíneo. Otro estudio de la Hull York Medical School de Reino Unido descubrió microplásticos en pulmones de personas vivas. Fragmentos de neumáticos, vasos, bolsas, envases y un largo etcétera termina en el mar, el equivalente a la carga de 2 enormes camiones cada minuto. Y en concreto, devolvemos a los océanos en plástico la misma cantidad que sacamos en pesca. Polietileno, polipropileno, poliacrilonitilo, policloruro de vinilo son moléculas que hace 100 años solo se encontraban en laboratorios. Hoy en día están en todas partes. Los arqueólogos del futuro, además de conocimientos en geología, deberán ser expertos en química para entender nuestra civilización. Es claro que el agua es una necesidad fundamental del ser humano, de manera que su supervivencia se ve seriamente amenazada si pasa unos pocos días sin tomarla. Uno de los mayores logros de cualquier sociedad desarrollada es la obtención del agua, aunque, dándola por hecha, no la valoramos pues la obtenemos casi sin ningún esfuerzo, tan solo con abrir un grifo. Y, comprensiblemente, no solo la usamos para beber y cocinar, nos permitimos el lujo de lavar trastes, pisos, ropa, coches, desperdiciarla en grifos y tuberías dañadas, usada en spas, piscinas y múltiples actividades recreativas. Y todo esto sin contar con la actividad industrial y productiva. La presencia de plástico es especialmente elevada en el mar Mediterráneo, en el mar Amarillo y en el mar de China Oriental, y también se han encontrado cifras elevadas en el Ártico. Los macroplásticos, como las bolsas y los neumáticos, se encuentran en unas 30.000 toneladas entre el Pacífico, Atlántico e Índico, y esto es solo una mínima parte, ya que los microplásticos y los nanoplásticos se encuentran en el fondo del mar. Los más pesados que el agua, como el tereftalato de polietileno, PET, y el policloruro de vinilo, PVC, se hunden. Los más ligeros, como el polietileno y el polipropileno, se introducen en algas, moluscos y cangrejos, lo que ocasiona que se hundan más lentamente. No se sabe con exactitud qué cantidad de plástico hay en los océanos, probablemente millones de toneladas. Tan solo se han llegado a encontrar 50.000 partículas de plástico en 1 kilogramo de arena. Así que, sí, literalmente bebemos plástico. Consumimos plástico en los alimentos y, por supuesto, en el agua. Se calcula que si tomamos agua del grifo, se ingieren unas 40.000 partículas de plástico al año. Y esto, con ser mucho, representa menos de la mitad si lo que consumimos es agua embotellada, entre 80.000 y 120.000 partículas, lo que equivale a unos 250 gramos de plástico al año, problema que a continuación vamos a revisar. Si la situación de plástico a nivel general es peligrosa, cuando se trata del consumo de agua embotellada, por ende, el peligro aumenta. El agua viene en botellas de plástico, claro, y con respecto a esto, se calcula que al menos el 25% de las personas tomamos agua embotellada regularmente. A finales del siglo XIX, se inició el consumo de agua mineral embotellada por parte de las élites, y que, de inmediato, se transformó en un símbolo de estatus y elegancia. Sin embargo, el hábito de beber agua embotellada se ha generalizado en los últimos 30 años, asociado al estilo de vida moderno, donde se pasa todo el día en el trabajo, la calle o el colegio y, en un segundo término, a un estilo de vida más saludable, donde se le da más importancia al consumo de líquidos como parte de una dieta sana. Incluso, algunos afirman que el sabor del agua embotellada es mejor que la del grifo, aun cuando existen numerosos estudios de cata de agua a ciegas, en que mayoritariamente los participantes eran incapaces de distinguir el contenido de una botella de alto precio con agua del grifo reposada y a la misma temperatura. Lo que sí es significativo es que, además de la contaminación natural del agua por factores que ya mencionamos, las moléculas de plástico de la botella se mezclan con el agua envasada y son ingeridas cuando se bebe, aunque normalmente el plástico utilizado para las botellas es PET con una supuesta estabilidad química. Aún así, muchos envases provienen del reciclado, ya sea de la empresa comercializadora o porque el mismo usuario le da varios usos a la misma botella. Ahora veamos lo que dicen los científicos. El agua embotellada contiene 100 veces más residuos de plástico de lo que se estimaba anteriormente.
Esto según un estudio realizado por las universidades de Columbia y Rutgers en Estados Unidos, donde utilizando láseres que vibraban al detectar fragmentos de plástico, se determinó que un litro promedio de agua embotellada contenía 240,000 fragmentos de plástico detectables. ¿Puedes imaginarlo? Los investigadores probaron en 3 de las marcas más populares en Estados Unidos, aunque no especificaron en cuáles, y analizaron las muestras buscando 7 tipos comunes de plástico, utilizando un algoritmo para interpretar los resultados. Se encontraron entre 110,000 y 370,000 partículas en cada litro. Aproximadamente el 90% son nanoplásticos y el restante microplásticos. Uno de los tipos de plástico encontrados fue el PET, precisamente el utilizado para la fabricación de las botellas. Otro estudio realizado por investigadores de la State University of New York y la organización Orb Media analizaron 259 botellas de 11 marcas diferentes. En esta ocasión sí mencionaron las marcas, entre ellas las famosas Evian y San Pellegrino, recolectadas en 9 países dispersos por todo el mundo. Partiendo de los resultados obtenidos, se puede afirmar que prácticamente toda el agua embotellada contiene restos de plástico. El 93% de la muestra estaba contaminada con microplásticos y solo el 7% se encontraba libre de ellos. Una segunda conclusión señala que en el 90% del agua embotellada la cantidad de microplásticos y nanoplásticos era superior a la media encontrada en el agua del grifo. Otro problema lo representa la temperatura en que se almacena una botella. En verano, un vehículo puede alcanzar los 66 grados Celsius. Cuanto más expuesta al calor, los enlaces químicos en el plástico se van rompiendo y estos pueden contaminar el agua. A pesar de que estos resultados pueden sonar alarmantes, la Organización Mundial de la Salud ha aclarado que aún no se dispone de datos suficientes para demostrar qué tan perjudicial para la salud es la presencia de microplásticos en el agua embotellada, pero que a la luz de estas investigaciones se exponen los riesgos potenciales de la presencia del plástico en el agua que bebemos, aunque en realidad otros investigadores ya han afirmado que estas partículas podrían estar relacionadas con enfermedades como el cáncer. Lo que sí es que la OMS ha puesto en marcha un acuerdo internacional sobre el plástico suscrito por 175 países, el acuerdo más grande desde el Acuerdo de París según la organización. Y aquí viene un punto importante. Puedes protegerte del plástico y al planeta tomando unas cuantas medidas sencillas. Primero, digamos no a los plásticos de un solo uso. Esto significa despedirse de bolsas, botellas y popotes. Opta por alternativas reutilizables como botellas de vidrio o bolsas de tela. Segundo, recicla siempre que puedas. Busca el símbolo de reciclaje en los envases y asegúrate de depositarlos en el contenedor correcto. Cada botella reciclada es una menos en el mar. Y tercero, busca productos sin plástico, de vidrio o envases reducidos. Hay cada vez más marcas que se suman a la ola sustentable. Aprovéchalas. Y hablando de agua, coloca filtros en el grifo. Es mucho más segura y ecológica que la embotellada. Llena tu botella reutilizable, ahorra plástico y algún dinerillo extra. Para concluir, el plástico tuvo sus orígenes como una solución para la sociedad. Ahora, este mismo se ha convertido en un problema grave, pero no imposible de resolver. No podíamos dejar de concluir que el agua es vida. Es imprescindible, es necesaria, no tiene opción y la tenemos a la mano con solo abrir un grifo. Así que lo justo y lo humanamente correcto es que todos los seres vivos puedan disfrutar de ella, aunque tristemente esto no es así. Proporcionar agua potable a los cerca de 2,000 millones de personas que aún carecen de ella en el mundo requeriría de una inversión anual de al menos la mitad de los 270,000 millones de dólares que ahora gastamos en agua embotellada. ¿Aún piensas seguir tomando agua en botellas de plástico? Si te gustó el video, no olvides compartir y regalarnos un like.